En el año 2012 exactamente, el entonces senador Álvaro Uribe Vélez denuncia a Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por presunta manipulación de testigos. Porque según Uribe, Cepeda estaba visitando cárceles en Colombia y en los Estados Unidos buscando testimonios en contra de Álvaro Uribe Vélez, cosa que es absolutamente infame, que no es cierto. Cosa diferente es que existían muchos testigos y personas con información que encontraron en Iván Cepeda un referente de justicia para darle documentos y elementos que establecieran esa relación. Pero ¿qué pasa? Que la Corte Suprema de Justicia, después de una investigación, dice: no señor, esto no es así. El señor Iván Cepeda no está manipulando testigos. Por el contrario, aquí a quien debemos investigar es al denunciante Álvaro Uribe Vélez, porque según información, quien puede estar manipulando testigos es el propio Uribe Vélez. Y lo decía por un aspecto importante. Había un hombre muy poderoso, todavía está vivo, Juan Guillermo Villegas, una de las personas, uno de los hombres que participó en la estructura del bloque Metro de la SAUC, amigo personal de Uribe Vélez, famoso además, Julián lo recordará, por esa famosa conversación interceptada donde Uribe dice: aquí nos están grabando estos hijuetantos, y que entonces el interlocutor de esa conversación es Juan Guillermo Villegas. Entonces se establecía que Juan Guillermo Villegas estaba manipulando testimonios. En ese momento empieza la Corte a investigar a Álvaro Uribe Vélez. De esa investigación, o en esa parte de la investigación, era necesario la interposición de un recurso. Cuando se cierra la investigación en favor de Iván Cepeda, y entonces se abre la investigación en contra de Uribe Vélez. Era importante para Uribe la interposición de un recurso de reposición. Allí empieza la intervención de Uribe con el abogado Diego Cadena y con todos estos testigos que finalmente terminan siendo, encontrados por ellos con el propósito de incriminar a Iván Cepeda. Ahí empieza en el año 2018 entonces el grueso eso ocurrió, Miguel Ángel, eso exactamente ocurre el 16 de febrero de 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia dice: Iván Cepeda se declara un auto inhibitorio, o sea, el alto tribunal no va a investigar al congresista por los delitos que decía Álvaro Uribe, sino que al contrario, la investigación que había hecho Barceló, la Corte Suprema, era que el que estaba manipulando testigos eran estos señores, Juan Guillermo Villegas, que es el de la llamada de Álvaro Uribe, y el propio Álvaro Uribe. Esto ocurre el 16 de febrero de 2018. Entonces, para que continúe usted, doctor Del Río. Fue como un boomerang, ¿no? O sea, exacto, literal. Ahí ocurre el boomerang, claro, pero él tiene un tiempo él tiene un tiempo procesal. Como lo dice Laura, es un boomerang. Entonces, arranca el 16 y ellos tienen hasta el 23 para interponer ese recurso frente al auto que se inhibe de investigar a Iván Cepeda. Y en esos días, en esos 5 días, es cuando precisamente llega Diego Cadena a visitar a Juan Guillermo Monsalve en la cárcel Picota de Bogotá. ¿Y de dónde había salido entonces Diego Cadena con relación a Álvaro Uribe Vélez? El compañero de celda de Juan Guillermo Monsalve era Enrique Pardo Hach. Enrique Pardo Hach estaba condenado por un secuestro del suegro del expresidente Andrés Pastrana y era la persona que le decía a Juan Guillermo Monsalve que él debía retractarse de las declaraciones que había hecho años antes, muchísimos años antes, en contra de Uribe. ¿Qué decía Juan Guillermo Monsalve? Que Uribe había participado en la creación del bloque Metro de las autodefensas. ¿En dónde? En la hacienda Guacharacas, de la cual el padre de Juan Guillermo Monsalve era el administrador de la finca. Por eso él era un testigo directo de las reuniones de los hermanos Villegas, de los hermanos Gallón Henao, de propio Álvaro Uribe Vélez, de Santiago Uribe Vélez. Y Juan Guillermo también, Monsalve, ¿no?, había sido testigo también en el proceso que se le sigue a Santiago Uribe. ¿Qué pasa? Que en esa semana entonces llega el abogado Diego Cadena, Enrique Pardo le dice a Juan Guillermo Monsalve: recibe
al señor Diego Cadena, que es un enviado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, con el propósito de que se pueda hacer una retractación. En ese momento, Juan Guillermo Monsalve entonces le avisa al señor Iván Cepeda que hay unos emisarios de Uribe que están viniendo a hacerle una propuesta de retractación. Se va ante la corte Juan Guillermo Monsalve a través de un reloj grabadora que le entrega su pareja sentimental de ese entonces, madre de su hijo, Deyanira Gómez, hoy víctima en el proceso Uribe Vélez, le ingresa esos relojes y él graba la conversación con Diego Cadena. Esa conversación es entregada a la corte en manera directa y rápida. Juan Guillermo Monsalve da una declaración ante la corte sobre esa visita del 21 de febrero, recordemos que el recurso es hasta el 23, se da esa declaración de Juan Guillermo Monsalve, se da la declaración de Deyanira Gómez y ahí empieza formalmente el proceso. Yo quiero agregar algo, Miguel Ángel, yo quiero agregar algo para la memoria de mis compañeros y de los televidentes, y es que ese 21 de febrero es muy conocida la imagen de Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia con un megáfono presionando a la Corte, diciendo, ¿sí? helados. y esperando a Jaime Granados y esperando las cartas que supuestamente iban a fabricar en esta semana entre el 16 y el 21. Creo que esa imagen es muy diciente. En febrero de 2018. Vamos en febrero de 2018. Como para ir teniendo ahí las fechas de todo. Entonces había tiempo hasta el 23 de febrero de 2018 de presentar ese recurso que legalmente tiene una persona, de presentar como sus contraargumentos de por qué no se le tenía que cerrar la investigación a Cepeda. Entonces la estrategia de Uribe era conseguir las cartas a través del mecanismo que está explicando Miguel Ángel del Río, y es ahí donde aparece Deyanira Gómez, ¿correcto? Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que para esa visita que le hace Diego Cadena, ya según investigaciones que se han hecho, Diego Cadena ya traía muchas cartas con retractaciones precisamente para ser radicadas en la Corte. Y evidentemente, ¿qué pasa? Que Juan Guillermo Monsalve graba la conversación, Deyanira entonces le dice a Diego Cadena que Juan Guillermo Monsalve no se va a retractar, y ahí empieza entonces a caminar ese expediente. Empiezan las amenazas a Deyanira Gómez, la Corte Suprema entonces decide brindarle protección a través de la Unidad Nacional de Protección. Ya estamos abril, mayo, junio de 2018, Deyanira Gómez sale del país. Finalmente arranca la investigación también en contra de Álvaro Uribe Vélez con ocasión a estos hechos que hemos narrado. Es llamado entonces, con toda esa información, se crean 7 hechos jurídicamente relevantes. Ya no estaba solo Juan Guillermo Monsalve, sino que estaban declaraciones del Tuzo Sierra, declaraciones de Hilda Niño Farfán, unos eventos también de Carlos Vélez. Es decir, se daba el mismo modus operandi a través de varios establecimientos carcelarios a lo largo y ancho del país, y tenían el mismo propósito: llevar retractaciones de personas con relación a la intervención de Álvaro Uribe Vélez como parte de la organización criminal del Bloque Metro y de otras estructuras. Recordemos que entonces se da la diligencia de indagatoria en octubre del año 2019 ante la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia del magistrado César Reyes. Antes de eso, hay un tema que es muy importante, y son las interceptaciones que se establecen por parte del magistrado Barceló, con ocasión precisamente a que la Corte quería establecer de manera material si se estaban dando esas particularidades criminales entre Álvaro Uribe Vélez y Diego Cadena. Recordemos que esas interceptaciones son muy conocidas porque aparecen, entre otras, las expresiones cuando están hablando de la acción de revisión con relación a Juan Guillermo Monsalve, de la famosa expresión de: proceda, doctor Cadena, que usted hace las cosas bien. Y era el ofrecimiento que le advertía Cadena a Uribe de que le iba a hacer
una acción de revisión a Juan Guillermo Monsalve con ocasión a la retractación, lo que configuraría precisamente la materialización del soborno en actuación penal. Él se retractaba y como consecuencia de la retractación, Diego Cadena le realizaba o materializaba una acción de revisión, un recurso jurídico sin ningún costo. También en esa investigación están entregas de dineros de Diego Cadena a la familia de Carlos Vélez, y todo eso genera entonces la famosa indagatoria de la Corte en el año 2019, octubre. Y esa fecha, ¿por qué es importante? Y termino esta primera parte. Tranquilo. Porque es desde ahí que debemos contar los 6 años de la prescripción de la acción penal. Octubre de 2016, le sumamos 6 años, esos 6 años ¿de dónde salen? Ese es octubre de el 2019, 19. 19. Octubre de 2019. 8 de octubre de 2019. Exacto, le contamos entonces 6 años que nacen de la mitad del término de los delitos de fraude procesal y soborno, y termina entonces que la prescripción de la acción penal la tenemos el 7 de octubre del año 2025. Significa que ese día debemos tener una decisión de primera y de segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Bogotá con relación a la posible sentencia condenatoria en contra del señor. Por eso la importancia de esa fecha. Octubre de 2019, indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. O sea, acá para que quede claro, antes de que tú sigas, para que le quede muy claro a nuestra audiencia, es que los delitos del expresidente Uribe darían una pena máxima de 12 años. O sea, si lo condenan, la pena máxima serían 12 años. Si dividimos esto en la mitad, son 6 años que empiezan a partir de este 2019, y por eso en 2025 está ese peligro de que prescriba el caso. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi Daviplata 310-779-3518.